Porque nadie sabe el día ni la hora de los acontecimientos que Mateo capítulo 24, versículo del 30 al 36 nos describen. Porque nos están describiendo algo que naturalmente sucede dentro del ser humano y a través de un lenguaje metafórico está utilizando unas imágenes que ilustran esta verdad histórica, una verdad espiritual, una verdad que siempre sucede y está sucediendo en ti hoy. Y para nosotros es vital entender que lo que esto está describiendo y por qué, y esto se despierta por este post que vi en las redes que dice, pero nadie, pero ni el día, ¿ves? Ni el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y muchas personas se preguntan o dicen, ¿ves cómo están interpretando literal todo esto? Pues esperan señales visibles y de que alguien aparecerá y vendrá algún día. Cuando estas enseñanzas espirituales describen metafóricamente que lo que vendrá, a lo que se está refiriendo es ese nuevo sentir en un ser humano. Es cuando el ser humano en un momento crítico cambia y pasa de lo que a través de estas enseñanzas espirituales describe como que el ser humano está muerto. Y muerto se refiere a cuando el ser humano, ves, en su espíritu de error, en esa mentalidad egoísta, así condicionado por su sistema sociopolítico, sus tradiciones, es la identidad del ser humano y así vive. Y en esa mentalidad, a través de las escrituras espirituales, lo llaman, lo describe un muerto. Y nadie sabe el día ni la hora de cuando ese muerto, cuando una persona naturalmente cambiará. ¿Por qué? Porque el cambio y el cambio significativo hacia una nueva vida se da naturalmente en un proceso. Y por eso vemos los evangelios. ¿Qué son evangelios? Es la información, es el conocimiento que tiene el poder para causar dentro del humano, llevarlo de ese espíritu, motivación, mente egoísta y egocéntrica de error hacia el Espíritu Santo o hacia el espíritu de vida eterna, hacia el espíritu de paz, felicidad, contentamiento. Ves que naturalmente se forma a través de unos nuevos pensamientos que van a motivar unas nuevas emociones y deseos y por eso una nueva voluntad hacia nuevas acciones. Y eso es lo que estos versículos nos están describiendo con un lenguaje metafórico. Así que vamos a leerlos con esta mentalidad y ver el tipo de lenguaje que utiliza. Y nos dice el versículo 30. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Cuando vemos estos versículos, el Hijo del Hombre representa al Espíritu Divino, ¿ves? Esa nueva conciencia formada en un ser humano. ¿Y por qué nos habla de aquellos que se lamentarán? Porque nos expresa esto que sucede naturalmente. A través de la historia hay dos tipos de personas. Las personas que genuinamente desean mejorar su estado de vida presente y desean conocer, practicar para así cambiar. Y vemos otras personas que no. Y esas personas que no, a través de las historias de la Biblia, en el caso del Nuevo Testamento, los describe como que, como esas personas entonces perecerán, sufrirán castigo o el juicio final, o como aquí dice, ¿ves? El lamento que experimentarán. Y vemos los que se quedaron en esa mentalidad egoísta y egocéntrica y unos que renovaron su vida. Y esta es la enseñanza de ese proceso, ese espíritu formándose en la vida de personas que renovaría su ser. Y por eso en este lenguaje nos dice,
Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verán, comprenderán, es como decir, comprenderán la vida virtuosa. Y entonces, ¿cuál es la práctica para vivir virtuosamente? Tenemos a través de los evangelios un maestro, la enseñanza, y cuando entonces ese maestro, esa voz espiritual, esa realidad de cómo vivir virtuosamente, cómo vivir una vida de rectitud, se viene a formar y ser la voz de uno, entonces se despierta ese maestro en uno, ese espíritu vivificante en uno hacia toda rectitud y vida. Y vemos que eso es como decir la venida. Verán, reconocerán, apreciarán la realidad de esta verdad espiritual internamente. Y entonces otro de los versículos, el 31, nos dice: enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Esto siempre sucede por ser una verdad espiritual. Cuando nos habla de ángeles en este tipo de lenguaje metafórico, ángeles representan, personifica a esas virtudes o a esos espíritus benignos. Y esto es lo que describe es esos pensamientos ahora en la misma línea de la enseñanza. La enseñanza fue la rectitud, pues los pensamientos que ahora se comienzan a generar dentro del ser humano hacia la vida que va a formar mi estado de rectitud, de paz, de felicidad. Y esos son los ángeles con el anuncio, ¿ves? Es como decir, esos pensamientos, ese anuncio, esa nueva voz interna hacia la dirección divina. Y a eso es lo que se refiere. También nos dice el versículo 32, ahora aprendan una lección de la higuera cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas. Ustedes saben que el verano se acerca. Vemos las historias que representaba el árbol, sus frutos, ¿ves? El ser humano, la higuera en el contexto cuando Jesús maldijo la higuera, era porque las vidas, las personas no estaban produciendo fruto. Y aquí nos enseñan, hey, está atento, se acerca el tiempo, ¿ves? Es como decir, tu vida, por cuanto está comenzando a cambiar, vas a ver los frutos de una mente justa, pura, real. Vas a ver los frutos, la abundante bendición que entonces seguirá por tus nuevas acciones y estilo de vida. Dice, de la misma manera, cuando vean y sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Le digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y lo que nos está describiendo es lo que siempre espiritualmente sucede. Y es cuando el ser interior, esto pasa, revive, resucita, cambia de ese estado apegado a lo material a un estado apegado en unión con todo lo que divino es. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. El cielo y la tierra, ¿ves? El cielo representando aquello que desde que naciste condicionó tu vida, tus creencias, tu estilo de vida, tus prioridades, cómo vivías, cómo hacías, ¿ves? El cielo, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, la tierra, y cómo eso pasará. ¿Por qué? Por la verdad del espíritu de la rectitud, que siempre es, que ahora trajo corrección para la transición y transformación. Por eso el cielo y la tierra desaparecerán. Ese viejo pensar, ese viejo ser, desaparecerán. Y terminando, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles, solo mi Padre. Y aquí vemos esta verdad. Nadie sabe cuando ese cambio auténtico, puro y perfecto sucede dentro del ser humano.
Así que continuemos creciendo en esta verdad.